Hola, mi nombre es Sheila Villegas y junto con mi compañero Johan Maldonado vamos a explicar el tema de la disbiosis. Para iniciar, es importante decir que este tema no se limita solamente a bacterias malas o a problemas de estómago. La disbiosis tiene que ver con el equilibrio de los microorganismos que viven en nuestro cuerpo, especialmente en el intestino, la piel y la vagina. En este espacio vamos a explicar primero algunos conceptos como actividad genética, la epigenética, la microbioma, porque estos son temas que ayudan a entender por qué la alimentación, los medicamentos, el estrés, la edad y el estilo de vida pueden alterar el equilibrio del organismo. Para iniciar, vamos a hablar sobre la actividad genética de las eucariotas. Aquí lo importante es entender que los genes no funcionan de manera aislada. Parte del ARN intrónico y parte del ARN exónico ensamblado pueden tener una función reguladora. ¿Esto qué quiere decir? Que no todo el ARN sirve únicamente para producir proteínas. Algunas moléculas de este pueden actuar como reguladores, interactuando con el ADN, con otros ARNs o con proteínas. Entonces, estas moléculas pueden modificar la producción de proteínas y controlar la actividad génica. Esto se relaciona con la nutrición. ¿Por qué? Porque lo que comemos puede influir en procesos celulares. La nutrición no solamente da energía, también puede participar en señales que afectan cómo se expresan ciertos genes. Por eso, sirve como base para entender que el cuerpo responde al ambiente y a la alimentación. Ahora pasamos con el siguiente concepto que sería la epigenética. Aquí se muestran diferentes etapas de la vida: preconcepción, embrión, lactante, escolar, adolescente, adulto joven, adulto maduro y adulto mayor. La idea central de aquí es que el cuerpo puede recibir influencias desde mucho antes del nacimiento. Por ejemplo, aquí logramos ver marcadores epigenéticos en futuros padres. El desarrollo celular con instructivo epigenético y que el epigenoma es flexible a cambios ambientales y nutricionales. Dicho de una manera un poco más clara, la epigenética explica cómo factores externos pueden modificar la forma en que se expresan los genes sin cambiar el ADN como tal. Por eso, la dieta materna, el ambiente, el estrés, el estilo de vida y la nutrición pueden tener efectos importantes. Esto se observa que, con el paso del tiempo, puede aumentar o disminuir la actividad de algunos genes. Esto puede modificar el riesgo heredado de enfermedades y la calidad de vida. Entonces, esto conecta la genética con el ambiente y nos prepara para entender cómo el microbioma también puede cambiar según nuestras condiciones de vida. Ahora sí, hablemos del microbioma. Aquí podemos ver que los microorganismos no están solamente en el intestino. También hay microbiota en la boca, en la piel y en la vagina. Se muestra que el microbioma cumple funciones importantes en todo el cuerpo porque ayuda a la colonización y resistencia. Es decir, este ayuda a evitar que microorganismos dañinos ocupen espacio. También participa en la educación inmune mediante señales como LPS y PAMPS. En la boca, este ayuda al rompimiento simple de carbohidratos y a regular el pH. En la piel se relaciona con procesos como la biosíntesis de vitamina B. En la vagina ayuda a regular el pH por la producción del ácido láctico. Y en el intestino ayuda a producir ácidos grasos de cadena corta por fermentación y a degradar glicosaminoglicanos. Aquí logramos ver que el microbioma funciona como una ecología dinámica, es decir, se parece a un ecosistema que cambia todo el tiempo. Aquí en el lado izquierdo se habla del orden de colonización. Esto significa que los microorganismos que llegan primero pueden influir en cuáles otros microorganismos llegan después. También se mencionan especies cercanas, especies disponibles, geografía, genética del huésped y dieta. Eso quiere decir que el microbioma no es igual en todas las personas. Depende del lugar, donde vive,
de los alimentos que se consume, de la genética, de la edad, de los medicamentos y de los microorganismos disponibles en el ambiente. Aquí en el lado derecho podemos observar una imagen con zonas de salud y enfermedad. Esta imagen muestra que el microbioma puede tener estabilidad, resistencia y resiliencia. La resistencia es la capacidad de que éste tiene para mantenerse estable ante los cambios. La resiliencia es la capacidad de volver al equilibrio después de una alteración. Pero si el cambio es muy fuerte, por ejemplo, causado por antibióticos, mala dieta o por enfermedad, puede moverse hacia un estado de disbiosis. En esta imagen podemos observar una balanza entre la microbiota y el desarrollo del sistema inmune. Aquí se presentan dos palabras claves como tolerancia e hipersensibilidad. La microbiota ayuda a que el sistema inmune aprenda a diferenciar entre lo normal y lo peligroso. Cuando hay un equilibrio, el sistema inmune desarrolla tolerancia. Esto significa que pues este no va a reaccionar de manera exagerada frente a microorganismos que normalmente hacen parte de nuestro cuerpo. Pero cuando hay una alteración en la microbiota, puede aparecer una hipersensibilidad. En este caso, el sistema inmune puede responder de forma exagerada, generando inflamación o reacciones que afectan el bienestar del cuerpo. Por eso, la microbiota no solo se relaciona con digestión, también con defensas, alergias e inflamación. Bueno. Aquí ya estamos entrando al tema principal. Aquí estamos viendo una definición de disbiosis. Disbiosis o disbacteriosis, que es una alteración en la composición y funciones de los microorganismos que habitan en la piel y tapizando al interior de los intestinos y la vagina. Esto quiere decir que la disbiosis puede ocurrir de dos formas. En primer lugar, cuando cambia la composición. Por ejemplo, cuando se disminuyen bacterias beneficiosas o aumentan microorganismos perjudiciales. Segundo, cuando cambia la función. Es decir, aunque los microorganismos estén presentes, ya no van a cumplir su papel de manera correcta. En términos sencillos, la disbiosis es una pérdida del equilibrio. Cuando ese equilibrio se pierde, aparecen síntomas digestivos, alteraciones inmunológicas o problemas asociados con inflamación. Aquí logramos observar varios síntomas relacionados con la disbiosis, como lo son dolor abdominal, estreñimiento, diarrea, reflujo, acidez, hinchazón, mala absorción, dificultad para perder peso, fatiga y mucosidad en heces. También estamos viendo una imagen de un intestino con bacterias buenas y bacterias malas. Entre las bacterias que se observan están la lactobacillus, la bacteroides, la Campylobacter, Clostridium, en fin. ¿Qué es lo importante de esta imagen que estamos viendo aquí? Es que no se trata de eliminar todas las bacterias, sino mantenerlas en equilibrio. Por ejemplo, algunas bacterias son útiles en ciertas cantidades y lugares, pero pueden causar problemas si aumentan demasiado o si están donde no deberían estar. Entonces, cuando hay una disbiosis, la persona puede tener síntomas como gases, inflamación, diarrea o estreñimiento. ¿Por qué? Porque la microbiota participa en la digestión, en la fermentación de alimentos y en la absorción de nutrientes. Por eso aparece también la malabsorción. Bueno, aquí tenemos dos términos interesantes: disbiosis transitoria y disbiosis patológica. ¿Cómo así? Resulta que nosotros podemos sufrir una disbiosis necesariamente sin que sea una enfermedad. Esta sería la disbiosis transitoria. Esta es una alteración temporal del equilibrio de la microbiota intestinal. Esto ocurre cuando se disminuyen las bacterias beneficiosas o cuando la población de microorganismos que pueden ser potencialmente dañinos se aumenta. Pero, como dije anteriormente, dura poco tiempo.
y la flora intestinal logra restaurar su equilibrio natural por sí misma. En cambio, la patológica, esta pues sí se mantiene por mucho más tiempo y está asociada pues a enfermedades. Aquí, en esta tabla, podemos ver las causas de disbiosis intestinal entre las alteraciones intestinales y las enfermedades. Y pues bueno, en este apartado de acá también podemos ver otras causas. De aquí es importante explicar que los antibióticos pueden alterar la microbiota, porque estos no van a atacar solamente a las bacterias dañinas, sino que estos también pueden disminuir las bacterias beneficiosas. Los AINES, que son antiinflamatorios, los IBP, que son pues los medicamentos usados para disminuir el ácido del estómago, estos pueden causar una alteración en el ambiente digestivo. También el estrés y la depresión aparecen porque el intestino y el sistema nervioso están altamente comunicados. Por eso muchas personas sienten síntomas digestivos cuando están ansiosos o estresados. Mi nombre es Joan David Maldonado Díaz y les estaré hablando sobre el test de aliento de fructosa. En la diapositiva dice que se cuantifica hidrógeno y metano después de administrar fructosa y el resultado que muestra es mala absorción de fructosa. En la gráfica se muestran dos líneas, una para hidrógeno y otra para metano. La línea del hidrógeno sube bastante con el paso de los minutos, mientras que la del metano se mantiene mucho más baja. ¿Qué indica esto? Que después de consumir fructosa hubo una fermentación y producción de hidrógeno. Cuando una persona no absorbe bien la fructosa, esa fructosa puede llegar a zonas donde las bacterias la fermentan. Esa fermentación que va a producir gases y esos gases se pueden medir en el mal aliento. Por eso, ese tipo de prueba ayuda a relacionar síntomas como distensión, dolor abdominal, gases o diarreas con problemas de absorción. Y habla sobre crecimiento bacteriano, también llamado como síndrome del asaciego o SIBO. La imagen compara un tracto intestinal sano con un tracto intestinal con SIBO. La idea principal es que el intestino delgado normalmente no debe tener una cantidad excesiva de bacterias. Cuando hay demasiadas bacterias en el intestino, estos pueden fermentar alimentos antes de tiempo y producir gases. ¿Qué puede causar el SIBO? Hinchazón, dolor abdominal, diarrea, gases, mala digestión y mala absorción. También puede afectar nutrientes, porque si las bacterias consumen o modifican sustancias antes de que el cuerpo las absorba, la persona puede tener deficiencias o pérdidas de peso. Por eso, el SIBO se relaciona con las disbiosis, porque hay un desequilibrio no solo en el tipo de bacterias, sino también en el lugar donde se encuentran y la cantidad. Aquí vemos una comparación muy importante porque compara dos escenarios, sano y enfermo. En el lado sano aparece la palabra eubiosis, que significa equilibrio de la microbiota. En el lado enfermo aparece disbiosis, que significa pérdida de desequilibrio. Arriba se mencionan factores modificables y no modificables. Los modificables son dieta, estilo de vida, estrés, tratamiento, antibiótico. Los no modificables son genética, edad y sexo. Esto nos muestra que hay factores que sí podemos controlar y otros que no. En el lado sano se ve un sistema inmune en vigilancia y con estado antiinflamatorio. También podemos observar una microbiota que tiene una alta diversidad y producción de metabolitos microbianos. Además, la barrera intestinal está funcional y existe homeostasis del organismo. En el lado enfermo ocurre lo contrario, hay hiperactivación del sistema inmune y estado proinflamatorio, pérdida de diversidad microbiana, hay alteración del metabolismo microbiano, hay pérdida de integridad intestinal y posible translocación bacteriana. Esto último significa que bacterias o productos bacterianos pueden pasar más allá de la barrera intestinal y favorecer inflamación sistémica. También se menciona lo que es el eje microbiota intestino-cerebro, que es el sistema endocannabinoide y los ritmos circadianos. Esto muestra que la disbiosis no se queda solo en el intestino, sino que también puede relacionarse con otros sistemas del cuerpo. Dentro de los signos y síntomas que encontramos,
Encontramos pérdida de apetito, dolor abdominal, náuseas, hinchazón, sensación incómoda de saciedad después de comer, diarrea, pérdida de peso involuntaria y malnutrición. Aquí es muy importante decir de que estos síntomas pueden variar según la persona. Una persona puede presentar principalmente diarrea, otro estreñimiento, otra hinchazón y otra puede sentir llenura muy rápido después de comer. La pérdida de peso y la malnutrición son señales muy, pero muy delicadas porque esto van a indicar de que el problema digestivo puede estar afectando el aprovechamiento de los nutrientes. Por eso, cuando los síntomas son persistentes, no se debe tratar solo con remedios caseros, sino buscar valoración profesional. También encontramos varias enfermedades asociadas, que sería el síndrome del intestino irritable, enfermedad inflamatoria intestinal, obesidad, infecciones de Clostridium, diabetes tipo 2, depresión y ansiedad, estrés y enfermedades autoinmunes. Es importante aclarar algo: que estén asociados no significa que la disbiosis sea la única causa de todas estas enfermedades. Lo que significa es que estas condiciones pueden existir una alteración del microbioma o una relación con inflamación, metabolismo o respuesta inmune. También se realizan técnicas no invasivas como el test de hidrógeno aspirado y ecografía, y técnicas invasivas como endoscopia y extracción de sangre. Además, el test de disbiosis intestinal, que evalúa el estado funcional del aparato digestivo a partir de una muestra de heces y utiliza técnicas como la NGS, RT-PCR, GCFID, ICP, LLC, EIA. Esto quiere decir que no solo se mira si hay síntomas, sino que también se puede analizar muestras y marcadores para conocer el estado intestinal. Aquí se observa una microbiota sana, con factores que pueden alterar ese equilibrio, como los antibióticos, el IBP, el Senectú, las enfermedades y concomitantes. Después aparece lo que es la disbiosis, que es descrita como pérdida de eubiosis, donde se afecta la cantidad y la calidad de la microbiota. También tenemos lo que es la infección por Clostridium, que esta bacteria puede aprovechar el desequilibrio de la microbiota, especialmente después del uso de los antibióticos. Cuando disminuyen bacterias protectoras, puede crecer y causar diarrea e inflamación intestinal. También aparecen posibles estrategias terapéuticas como probióticos, antibióticos, Beslotozumab y TMF, que significa trasplante de microbiota fecal. Pero esto no significa que todos los casos se traten igual. El tratamiento depende del diagnóstico, la causa y la gravedad del paciente. Aquí observamos una tabla del test de disbiosis intestinal con diferentes perfiles. Está el parasitoma, microbioma, básico, extendido, plus y más. También presenta marcadores agrupados como en digestión, inflamación, infección, permeabilidad, neurobiología y metales. La tabla nos permite entender de que el estudio de disbiosis puede ser más simple o más amplio dependiendo del perfil que se use. Por ejemplo, un ejemplo, se puede incluir parásitos, microbioma, virus, pH, calprotectina, lactoferrina, sonulina, neurotransmisores o metales. Aquí lo importante es explicar que el intestino no se evalúa únicamente por la cantidad de bacterias, también se puede mirar señales de inflamación, permeabilidad intestinal, digestión, infección, relación con el sistema nervioso. Ahora, ¿para qué está indicado el test? Sirve para estudiar la funcionalidad del microbioma y para el estudio como tratamiento y seguimiento de patologías digestivas como enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa, enfermedad del Crohn, síndrome de colon irritable y SIBO. También se menciona a cuadros crónicos de diarrea, estreñimiento, acidez, reflujo, con patologías intestinales y la relación de la microbiota con trastornos neurológicos como ansiedad, estrés, depresión y TEA. Finalmente, menciona la función biliar, la biotransformación y la exposición o toxicidad a metales y minerales. Esto muestra de que el TED busca una visión integral del estado digestivo, no solo mirar si hay una bacteria específica. ¿Qué estudia el test de disbiosis intestinal? Primero, el parasitoma por NGS con más de 25 géneros. Luego, el microbioma incluye bacterioma, archaeoma, microbioma y viroma. Esto significa que no solo estudian bacterias, sino arqueos, hongos y virus. También se encarga de estudiar los virus gastrointestinales como astrovirus, norovirus, rotavirus, sapovirus. Además, evalúa la SCFA, que son ácidos grasos de cadena corta, clasificados totales beneficiosos
putrefactivos y proteicos. Estos ácidos grasos son importantes porque estos producen por fermentación y tienen relación con la salud intestinal. También ácidos biliares, marcadores de neurobiología como glicina, alanina, histamina, glutamina, GABA, dopamina, triptofano y serotonina, ya que esto conecta el intestino con funciones neurológicas y emocionales. Para concluir, la disbiosis es una alteración del equilibrio de los microorganismos que viven en nuestro cuerpo. Afecta principalmente el intestino, pero también relacionarse con la piel, la vagina, el sistema inmune y hasta el intestino-cerebro. La idea final es que cuidar el microbioma es cuidar una parte fundamental de nuestra salud. Para eso es importante una buena alimentación, evitar automedicarse, usar antibióticos solo cuando sea necesaria, controlar el estrés y consultar a un profesional cuando los síntomas digestivos son frecuentes o persistentes. Muchas gracias por la atención. Esperamos que esta explicación haya sido clara y que permita entender mejor qué es la disbiosis, por qué ocurre y por qué es importante evaluarla.